Buenas noches. ¿Se escucha esto? No lo quiero tocar mucho porque si no me retan allá de sonido. ¿Está bien ahí? Fabuloso. Buenas noches. Antes que nada, me quiero poner los lentes. Hoy trajimos un adminículo nuevo. Ahora sí, buenas noches. Los veo mejor. Ahí estamos. Me voy preparando rápidamente para no perder tiempo. Esto lo vamos a cerrar por ahora y vamos a desbloquear la nueva. Hemos cantado con mucha fuerza, hemos cantado con mucho poder hoy, y la verdad que es algo hermoso poder alabar a nuestro Señor de esta manera. Bien, vamos a continuar desarrollando lo que es, gracias Eva, la doctrina del hombre, ¿sí? Todos los domingos del mes de abril vamos a estar desarrollando esta doctrina. Hoy puntualmente vamos a hablar del hombre y su caída. ¿Sí? Vamos a desarrollar este tema. Y lo vamos a estar desarrollando mediante 3 puntos, que van a ser Adán antes de la caída, o sea, el hombre antes del pecado. Luego vamos a ver a Adán después de la caída. Y por último, el efecto de la caída. Y ya Franco, el domingo pasado, no sé si pudiste estar presente en la reunión, nos estuvo hablando, primer domingo que estuvimos desarrollando esta doctrina, nos estuvo hablando del hombre y nos estuvo hablando puntualmente de la creación del hombre y su naturaleza. ¿Bien? Si no pudiste estar, te recomiendo que busques ese video en YouTube. Ya los chicos de multimedia lo colgaron, lo podés visitar y verdaderamente va a ser de bendición a tu vida. Bueno, Franco el domingo pasado nos dio conclusiones y yo quiero tomar una de estas conclusiones para que sea la base del desarrollo de este mensaje. Y la conclusión es la siguiente. Dios nos ha dado un propósito. Somos una creación especial. Y yo quiero retomar el tema desde acá. Por favor, abrí tu Biblia, Génesis capítulo 1, vamos a leer. Vamos a estar indagando justamente en el hombre y en su caída. Génesis capítulo 1, versículo 26 va a decir: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos acá al Dios trino, ¿sí? El Dios único y verdadero que decide y crea al hombre. Y lo crea atribuyéndole su propia imagen y con la forma, o sea, conforme a su misma semejanza. Y acá podemos hacer utilización del recurso de la pregunta, ¿no? Para poder reflexionar. Podemos hacernos preguntas, porque no estaría quizá del todo bueno desarrollar este tema como si fuese un tema académico, sino que estaría bueno poder reflexionarlo y aplicar cuestiones en nuestra vida, ¿no? Ahora, cuando nosotros leemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿qué es lo que estamos leyendo nosotros acá? ¿Acaso es ser semejante a Dios, que Dios tiene 2 brazos como nosotros? ¿Que tiene 5 dedos en cada mano? ¿Que tiene pelo? Bueno, algunos no tienen pelo, así que no serían como Dios. Pero bueno, ¿qué está queriendo decir? ¿Es la forma de nuestro cuerpo? ¿Cuál es la imagen de Dios? Si yo leo, interpreto que soy hecho a la imagen de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la imagen de Dios? Bueno, para responder a estas preguntas, debemos analizar en profundidad estos 2 versículos, el 26 y el 27 del capítulo 1 de Génesis. Y en el versículo 26 y en el 27 también vamos a encontrar una epanáfora, que se encarga justamente de donde nosotros tenemos que poner la lupa, donde prestar atención. El recurso literario de la epanáfora tiene por finalidad exagerar la repetición de una palabra en relieve con los demás términos para darle importancia, para saber que hay algo importante ahí. Y si nosotros leemos el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. 3 veces repetida la palabra imagen. Acá debemos poner importancia, acá tenemos que poner la lupa. Y podríamos también hacer un análisis de traducción al hebreo. Yo soy un experto en hebreo, ni mucho menos, pero tenemos herramientas que son, por ejemplo, los interlineales, que nos ayudan a interpretar un poco más de raíz lo que significan las palabras. Y si nosotros
agarrásemos la palabra semejanza y agarrásemos la palabra imagen y buscásemos en el hebreo, vamos a encontrar un poco más de significado. Semejanza, el hebreo demut, quiere decir o nos habla de aspecto, más concretamente de figura o de forma. Pero nuestra epanáfora es la palabra imagen, y fíjate lo que quiere decir en hebreo. Es del hebreo tselem, que quiere decir apariencia y figura respectiva. La apariencia no siempre está ligada a la figura o la forma, y una figura respectiva es aquella que reúne las características necesarias para representar a algo o a alguien. Entonces ya no estamos hablando de cómo soy, de cómo es mi cuerpo, es Dios, sino de las características que tengo. Dios nos ha conferido características no para ser un Dios, sino para representar a Dios. Hay religiones que dicen que nosotros somos dioses, que cada uno es su propio Dios, y esto profesan, ¿no? Cuán contrario es la verdad, cuán contrario es cuando leemos nosotros en profundidad la terminología de estos versículos que nos hablan que son características de Dios las que han sido conferidas al hombre. Que Dios haya hecho al hombre a su imagen quiere decir que Dios le ha conferido características necesarias para que sea quien represente a Dios de cara a todo lo creado. Y vamos a hablar un poquito de estas características que también Franco la semana pasada nos estuvo hablando un poco de ellas. La semana pasada vimos, Franco nombró la voluntad, nombró la moral, nombró también el intelecto, la conciencia, ¿no? Nombró cada uno de estos puntos. Y nosotros podríamos decir que si Dios es el que nos confiere la voluntad, Dios tiene una voluntad, ¿verdad? Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ahí seguramente los chicos de multimedia me van a ayudar y lo van a proyectar rápidamente para que lo podamos leer. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 va a decir, pues la voluntad de Dios, Dios tiene voluntad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Romanos capítulo 12, versículo 2, en el final del versículo 2 va a decir, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Encontramos que Dios tiene voluntad y que nosotros tenemos voluntad porque Dios nos ha conferido esa característica. El hombre tiene una mente porque Dios tiene una mente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, va a decir, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Tenemos existencia, el hombre también tiene la característica de la existencia porque Dios es existente. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, en la traducción Palabra de Dios para todos, va a decir, existe un solo Dios y no más. El hombre no es un Dios, existe un solo Dios. ¿Dónde estoy? Acá, existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. Estamos hablando de Cristo Jesús. También tenemos vida porque Dios es un Dios vivo. Jeremías 10:10 va a decir, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. En fin, encontramos un montón de características con las que Dios ha hecho al hombre, características que no son las que definen a Dios, sino que son entregadas a los hombres para que podamos aproximarnos a entender qué es Dios, con mentes humanas. Estas características le permiten al hombre, nos permiten ser imagen, ser tselem, ser figura respectiva, le permite al hombre ser la representación de Dios en la tierra. Y para seguir gestando y para seguir fundamentando este punto, solamente basta con seguir leyendo el capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y automáticamente después leemos, señoree en los peces del mar. ¿Quién es el creador del mar? ¿Quién es el creador de los peces? El Señor. ¿Y por qué iba a ser el hombre el señor del mar y el señor de los peces? Por características conferidas. Vos vas a ser quien domine, le dice Dios al hombre. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre iba a ser el representante de Dios en la tierra.
Porque Dios le permitió al hombre ser su imagen, como leíamos antes. Le permitió ser Tselem, ser figura respectiva. Dios le permite ser representación suya en la tierra. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y encontramos acá que no solamente Dios bendijo al hombre con poder dominar todo lo creado, en el mar, todo lo creado en la tierra, todo lo creado en el cielo, sino que lo bendice también con la posibilidad de dar vida. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y dar la vida es otra característica con la que Dios crea al hombre, porque Dios es el dador de la vida. Podemos leer Génesis capítulo 2, versículo 7, donde vamos a encontrar que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios es el dador de la vida. Adán, el hombre, originalmente fue creado para demostrar la gloria de Dios y para tener comunión con el Dios de la gloria. También fue creado para disfrutar de las bendiciones de Dios y representarlo en la tierra. Ahora bien, antes del pecado existían una serie de parámetros edénicos, podríamos denominar. Habría cuestiones en las cuales se vivía que son ajenas a las nuestras, ajenas a las actuales, y que son inimaginables para el hombre de hoy en día. Yo un poco a propósito en la cena pedía que cantemos el himno 168. Y lo voy a cantar. No, mentira. Lo voy a leer, no se asusten. Dice la letra de este himno precioso, dice lo siguiente. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando afine en pleno gozo, mi alma le contemplará. Un poquito más adelante dice, solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Y este himno verdaderamente nos muestra esto, ¿no? Salvando las distancias de que este himno es cristocéntrico, nosotros estamos hablando del Dios Trino, esta gloria de la cual nosotros cantamos que anhelamos estar, esta gloria en la cual nosotros cantamos que anhelamos ver, vivían Adán y Eva. Ellos vivían en esa gloriosa presencia, en la presencia de Dios. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Ellos veían su rostro. ¿Puedes imaginarte esto, hermano? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Ellos le contemplaban. Adán y Eva le contemplaban. Solo tras oscuro velo hoy le puedo aquí mirar. Ellos lo veían. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Ellos vivían en la gloria de Dios. Adán y Eva vivían en la gloriosa presencia de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8. Va a decir lo siguiente, vamos a leer solamente un fragmento del versículo. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y ahí nomás nos detenemos con la lectura. Oyeron la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto. Adán y Eva veían pasear la presencia de Dios en el huerto al aire del día. Y esto nos habla de la cercanía que compartían el hombre con Dios dentro de estos parámetros edénicos, ¿no? Dentro de lo que podemos denominar lo que fue antes del pecado, antes de la caída del hombre. Esto es verdaderamente algo que nosotros anhelamos y que nos cuesta imaginar. ¿Vos puedes imaginarte qué es estar en presencia de Dios? ¿Puedes imaginarte qué es estar en cercanía al Dios vivo y verdadero? ¿Puedes imaginarte qué es escuchar la presencia de Dios? Esto yo lo estudiaba y verdaderamente me llamaba mucho la atención. Y no solo compartían cercanía, sino que disfrutaban el poder ver a Dios y escuchar a Dios, como decíamos, ¿no? Y hay un poquito más en detalle, podemos hacer un punto aparte acá. Jehová, Dios se paseaba en el huerto del Edén. Y yo te comentaba antes que estuve por ahí con los interlineales, ¿no? Y cuando nosotros leemos la palabra paseaba, podemos interpretar que Dios, estaba Adán, estaba Eva y veían a Dios pasar ahí
por el huerto del Edén, iba, venía con sus ángeles, conversando de cuestiones celestiales, conversando de cosas de Dios, resolviendo cosas de Dios, que sería ampliamente fabuloso ver eso, pero es aún mejor. Mirá lo que te voy a compartir, hermano. La palabra paseaba viene de la traducción del hebreo halak, que dentro de una gran variedad de aplicaciones que tienen que ver con moverse, movilizarse, cambiar de lugar, la que más resulta correcta o la que más se utiliza es acudir. Jehová Dios acudía al hombre. Y acudir, por definición, significa ir al sitio de interés. Dios, el creador de la vida, el creador del Edén, el creador del hombre, iba hasta donde estaba el hombre porque era lo que le interesaba. Y ocurría en el Edén, y ocurre aquí. Sos un objeto de interés de Dios. Que nadie te convenza de lo contrario. Sos importante para Dios. Dios acude por el hombre porque es un objeto de interés. No prestes atención a esas palabras que dicen que poco valés. No prestes atención a esas palabras que dicen que nadie te ama. No. Dios te ama y Dios te da valor porque puedes ser su hijo. Es impresionante saber que desde tiempos tan antiguos el hombre sea objeto de interés. Y esto reafirma justamente, ¿no? Fundamenta la cruz del Calvario. Verdaderamente, si Dios estaba interesado en el hombre, como dice la palabra de Dios que estaba interesado, podemos entender el porqué de la cruz del Calvario. Porque no había otra forma. No me quiero adelantar, no quiero hablar de pecado aún. Y tampoco quiero adelantarme lo que va a ser el domingo que viene, que Pablo nos va a estar hablando justamente del pecado. Algo sí me interesaría que quede claro en este punto. Dios te ama. Sos importante para Dios. Sos un objeto de interés. Aunque pienses que en este mundo no vales nada para nadie y que a nadie le importás, sos un objeto de interés para Dios. Dios te ama. Otro parámetro edénico. Adán y Eva conversaban cara a cara con Dios. No solamente oían su voz, como leíamos con anterioridad, sino que entablaban conversaciones directamente con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9 me va a decir: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Le respondió el hombre: oí tu voz en el huerto. Y ahí nomás dejamos la lectura. El hombre le respondía a Dios. Respondía una pregunta directa. Vuelvo a lo mismo. ¿Puedes imaginarte lo que es esto? Pararte delante de Dios y preguntarle algo y que Él te responda. Que Él te pregunte algo y vos responderle. El hombre conversaba cara a cara con Dios. Antes de la caída, antes del pecado, antes del ingreso de la muerte. Número 3. El hombre era inmortal físicamente hablando. Vamos a leerlo. Hay cuestiones que sí podemos afirmar bíblicamente hablando con este punto, y hay cuestiones que no podemos afirmar bíblicamente hablando de este punto, siendo que hay muchas opiniones al respecto. Vamos a leer. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que comas de ese árbol vas a morir. No podemos afirmar cuestiones con respecto a este versículo. ¿Cuáles son? No podemos afirmar que Adán era un ser creado con eternidad natural. ¿Qué quiere decir esto? Dios no creó del polvo un hombre inmortal. La inmortalidad de Adán estaba ligada a qué tan cercano estaba el Dios de la vida. La inmortalidad de Adán estaba ligada al estar cercano al Dios santo e inmortal. Y obviamente todo esto hablando en ausencia de pecado. ¿Qué cuestiones podemos sí afirmar bíblicamente hablando de este punto? El pecado es el que destituye de la gloria de Dios a Adán y a Eva.
Es el pecado el que da muerte a la raza humana, es decir, a todos los hombres y mujeres, a todos por igual. Romanos capítulo 5, versículo 12, va a decir: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si de muerte hablamos, debemos hablar del conocimiento del bien y del mal, que es justamente el que va a traer la muerte. ¿Qué es el conocimiento del bien y del mal? Bueno, según el Génesis es un árbol. Pero no vamos a dejar la explicación ahí, vamos a profundizar un poco más. Génesis capítulo 2, versículo 8, va a decir: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo meditaba, ¿no? Tenemos a Dios creando el Edén, la perfección del Edén, creando al hombre, creando un montón de cosas, ¿no? ¿Y con qué necesidad Dios iba a hacer un árbol que tuviese la posibilidad de generar la catástrofe que generó? ¿Qué sentido tiene poner el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal en el Edén, siendo que eso podría generar la caída del hombre? Bueno, esta pregunta no te la voy a responder yo, te la va a responder John MacArthur, que dice lo siguiente: Dios permite la existencia del pecado porque lo más importante en todo el universo es la gloria de Dios. Algo nos hablaba de esto, ¿vale? El miércoles, también con esta temática. Lo más importante en todo el universo es la gloria de Dios. Y sin la presencia del pecado no habría perdón. Dios, que es un ser eterno y completo, quiere revelar su perdón, quiere revelar su misericordia, quiere revelar su bondad, quiere revelar su gracia, su santidad, quiere revelar su derecho a juzgar el mal, porque Él tiene su derecho, Él es justo juez, y quiere revelar que es un Dios que salva. Finalmente, todo es para la gloria de Dios. Dios no hace el mal para su gloria, Dios permite el mal, lo destruye en Cristo Jesús, y eso termina glorificando su nombre. Dios no hace el mal, Dios permite el mal. Y si hablamos de mal, Adán antes de la caída no distinguía entre el bien y el mal, porque el mal no existía, obviamente. Ahora, esta falta de conocimiento de parte del hombre, Adán y Eva, con respecto al mal, no lo limitaba a tomar malas decisiones. Porque cuando Dios crea al hombre, no hace un robot con inteligencia artificial, que solamente puede darle gloria y honra a Dios. No hace eso. Dios crea al hombre con poder tomar sus decisiones. Y por eso estaba el árbol del huerto de Edén. Ya conocemos, con el diario del 1 ya conocemos cómo termina esta historia, pero vamos a seguir indagando un poco más. Como costumbre de los lentes, no me puedo rascar. ¿Acaso la creación del hombre era defectuosa? ¿No era completamente recta? Bueno, Juan en la cena algo nos comentaba con respecto a los libros que no solemos leer siempre, ¿no? La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés. Y si bien Eclesiastés es un libro considerado sapiencial o poético, no deja de ser palabra de Dios y no deja de ser apto para el Señor, como sabemos por 2 Timoteo. Tradicionalmente creemos que el rey Salomón fue el que escribió este libro. Y el rey Salomón, yo me lo imagino en su trono, va a escribir lo siguiente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, dice el rey Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es tan notable el trabajo de Dios al crear al hombre, es tan perfecto el trabajo de Dios al crear al hombre, que hasta lo ha dotado con la posibilidad de hacer el bien y el mal.
Dios no obliga a nadie que lo adore. Eso es tiranía. Dios no es un Dios tirano. Dios quiere honra, quiere gloria, pero genuina, no obligada. Lo mismo pasó con Satanás y el tercio de ángeles que fueron expulsados del cielo y arrojados por tierra. Lo mismo pasó con los ángeles que no guardaron su dignidad y descendieron a la tierra por la belleza de las mujeres. Al igual que los ángeles, el hombre puede elegir. Y comprobamos una vez más que la decisión del hombre, desde tiempos muy antiguos, es desobedecer a Dios, es separarse de Dios y es ser su propio Dios. Como decíamos al principio, ¿no? Y si esto te parece medio exagerado, te invito a que leamos Génesis capítulo 3, versículo 4. ¿Qué nos va a hablar justamente de esto? Génesis capítulo 3, versículo 4 va a decir: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la decisión del hombre desde tiempos más antiguos hasta los más actuales es desobedecer a Dios y es negar la autoridad de Dios. Como decíamos antes, Dios no obliga a nadie a sujetarse a su autoridad. Dios no es un Dios tirano. Dios es un Dios que quiere mostrar su perdón, su misericordia, su bondad, su gracia, su santidad, su derecho a juzgar el mal. Y quiere demostrarnos a todos que es un Dios que salva. Porque Dios salva, ¿amén? Dios salva. Todo esto ocurre desde tiempos helénicos y podemos entender que desde allá atrás hasta el 2025 Dios nos ama. Somos objeto de interés de Dios. Yo quiero que te lleves esto esta noche, hermano. Dios te ama. El creador de todo te ama. Luego llega el pecado y una vez el hombre pecó, cambiaron estas condiciones, estos parámetros edénicos de los que hablábamos antes, ya no eran los mismos. Adán, después de la caída, Adán y Eva experimentarían una sentencia de 7 vertientes como consecuencia del pecado. Esto lo vamos a tocar medio por arriba, porque el domingo que viene vamos a hablar específicamente del pecado. Pero no quiero dejar de nombrar estas 7 vertientes, que son vergüenza, temor, discordia, muerte, sufrimiento, cansancio del trabajo y separación. Y lo que sí vamos a hacer es leerlas donde están en la Biblia. Adán, después de la caída, comenzó a sentir vergüenza, porque antes de la caída no sentía vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo 7, acompáñame por favor, lo vamos a leer. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza, ¿no? Después de pecar se dio inicio a la vergüenza en el ser humano. El hombre, después de la caída, comenzó a sentir temor. El versículo 8 va a decir: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Escuchaban esa voz de Dios y ahora con miedo. Esa voz que era natural escuchar antes, esa voz que verdaderamente habrá sido una bendición escuchar, ahora generaba miedo. Y generaba miedo justamente por causa del pecado, porque la raza humana había sido una raza caída en ese momento. Versículo 12. El hombre, después de la caída, dio inicio a la discordia. Esta sí conocemos, ¿no? Las peleas. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán se deslió. Es culpa de lo que hiciste vos. Yo no tengo nada que ver.
Versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Yo no fui, fue la serpiente. ¿No? Esto sí conocemos nosotros. Tristemente hablando, ¿no? El hombre después de la caída comenzó a morir y hay una división. Tenemos la muerte física, tenemos la división, la muerte espiritual, perdón. Para hablar de muerte física, donde podemos leer que físicamente Adán muere y esto se efectiviza. Génesis capítulo 5, versículo 5, va a decir, y fueron todos los días que Adán vivió, 930 años y murió. Verdaderamente el pecado mató a Adán. También podemos ver la muerte espiritual. Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O Mateo 25, versículo 41, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, en esta separación, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ambas muertes son sufridas tanto por Adán como por la descendencia hasta tiempos actuales. Es algo que hemos nosotros heredado de Adán. Somos parte de una raza caída. El hombre, después de la caída, dio inicio al cansancio en el trabajo. Génesis capítulo 3, versículo 17, va a decir, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Séptima vertiente, separación, Génesis capítulo 3, versículo 22, va a decir lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Echó fuera pues al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Efectivamente el hombre debía ser erradicado de la santa, justa y eterna presencia de Dios a causa del pecado. Efectivamente el hombre debía morir porque la paga del pecado es muerte. Pasemos ahora al efecto de la caída, último punto. Efecto de la caída, el efecto inmediato del pecado sobre Adán y Eva fue que estos murieron espiritualmente hablando. Esta sentencia no era solamente para Adán, sino que era para toda su descendencia, para cada uno de nosotros. Nosotros, queridos hermanos, pertenecemos a una raza caída. Nuestros hijos nacen con la condición de raza caída. Y esta condición puede cambiar únicamente con Cristo, con su sangre, con fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Es la única manera que podemos cambiar de condición, cambiar de muerte a vida. En otras palabras, podemos decir que el hombre tuvo una naturaleza depravada en ese momento. Y a mí me gustaría desarrollar lo que es la doctrina de la imputación. Solamente rapidito la vamos a nombrar por arriba, son 3 puntos. Las Escrituras mencionan 3 grandes imputaciones. Número 1, el pecado de Adán es imputado a su posteridad. Número 2, el pecado del hombre es imputado a Cristo. Y número 3, la justicia de Dios es imputada a los que creen en Cristo. Vamos con la primera imputación. Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor acompañame. Vamos a leerlo. Dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el hombre, por el mundo, por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se
inculpaba el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. ¿No? Está nombrando el primer Adán y el posterior Adán, ¿no? Figura de nuestro Jesucristo, nuestro Señor. El pecado no quedó en Adán, sino que su descendencia lo heredó, y la raza humana completa está en deuda con la justa justicia de Dios. El hombre no tiene cómo pagar esta deuda. El hombre no tiene cómo resarcir este error. Esto Dios lo sabe, y Dios ama al hombre. Entonces manda a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. El hombre no tiene cómo pagar, no tiene forma de resarcir el error. Lo que nos da pie a hablar de la segunda imputación. El pecado del hombre es imputado en Cristo. El único que podía pagar, el Cordero, limpio, sin mancha. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Va a decir: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que el hombre no podía pagar, la deuda que existía entre Dios y el hombre, solo podía ser pagada por la pureza de Cristo, el Cordero sin mancha, como decíamos antes. El único que podía y puede saldar la deuda del pecado es Cristo Jesús. Tercer punto, la justificación. La justicia de Dios imputada en los que creen en Cristo. Y es increíble que lo único que tengamos que hacer para pasar de muerte a vida es creer en Cristo Jesús. Es lo único que tenemos que hacer, creer con fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 22, habla justamente de esto. Y va a decir: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 2 Corintios capítulo 5 también va a abordar el tema, capítulo 5 versículo 21, y va a decir: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y hoy, los que creemos con fe en Cristo Jesús, somos salvos por gracia. Nos podemos autodenominar salvos, pero no por algo que hayamos hecho nosotros, y que no podíamos pagar. No teníamos cómo pagar. Algo que repetimos muchas veces, ¿no? Es que la salvación, lo único que nosotros aportamos es pecado. Es lo único que podemos aportar. Pecado, pecado, pecado. Y aún siendo salvos, a veces pecamos también. Pero la diferencia está en que el pecado ya no es nuestro Señor. Cristo Jesús nos hizo salvos por gracia. Su venida nos dio esperanza. Su muerte y resurrección nos dio salvación. Y su advenimiento nos da esperanza. Hermanos, Cristo viene. No nos tenemos que cansar de decir y de escuchar esto, porque Cristo viene. Y tu vida tiene que girar en torno a esta declaración: Cristo viene. Esta noche hemos visitado muchos versículos, hemos desarrollado muchos puntos, hemos hablado del hombre, hemos hablado del hombre antes de la caída, hemos hablado del hombre después de la caída, hemos hablado de condiciones edénicas, hemos hablado de la doctrina de la alimentación. Pero si hay algo que me quedó claro al estudiar este tema y te lo quiero compartir, es que Dios te ama y Dios me ama. Y aunque esto parezca una frase hecha, una frase que la vemos en llabritos, una frase que la vemos en remeras, una frase que estamos por ahí cansados de ver, es la frase más hermosa que podemos leer. Porque podemos entender que Dios nos ama. Pero que Dios nos ama, Dios es el creador de todo. Dios es el único y verdadero, como leíamos antes. El único Dios que existe, porque es Él y no hay más. Te ama. Y te ama personalmente. Y conoce tu nombre. Y dice la palabra que conoce qué cantidad de cabellos tenés en la cabeza. Aunque seas pelado ahora. ¿No? Él te conoce.
Él te conoce, Él sabe verdaderamente quién vos sos. Él sabe verdaderamente quién sos vos cuando se apagan las luces de la noche, cuando te vas a acostar en tu cama y cuando quedás vos solamente con vos y tus pensamientos. Él se queda con vos y Él te ama. Y te ama mucho. Cuando analizamos la creación del hombre, vemos el amor de Dios. Cuando analizamos las características que Dios hizo al hombre, vemos el amor de Dios. Cuando vemos que somos creación de Él y que Dios nos ha conferido características para que seamos sus representantes, vemos amor también. Y cuando analizamos que el hombre fue expulsado del Edén, también vemos amor. ¿Cómo así? Sí, el hombre fue expulsado del Edén para que se ponga en ejecución el plan divino de salvación. ¿Sabes por qué? Por amor al hombre. Todo lo que ocurre es por amor al hombre. Y todo lo que tiene que ver con el mal y con el pecado son las libertades de elegir, las libertades de elección que Dios le ha dado tanto a hombres como a mujeres. Pero eso no limita la poderosa mano del Señor. Dios no descarta a nadie, ¿no? Dios nos dice, no llega un momento que en un momento dice, no, vos ya te dejé de amar porque no paraste de pecar. Eso no ocurre. Esto nos habla de cuán divino es nuestro Señor. Dios te ama. Dios no revisa tu historial. Dios no le importa tu pasado. Dios te ama. Dios te ama y punto. Dios te ama y quiere perdonar para olvidarse de su palabra. Pero la única manera que vamos a lograr este perdón es por la sangre de su Hijo Cristo Jesús. No hay más, no hay otro camino. Jesucristo es el único camino, verdad y vida. No hay otro intercesor. Solamente Cristo Jesús es el que salva. Solamente la sangre de Jesús es la que limpia el pecado y la que nos hace aceptos nuevamente delante de los ojos de nuestro Señor. Que el Señor bendiga su palabra, ojalá se haya entendido esto. Vamos a continuar desarrollando este tema, como decíamos antes, en los próximos domingos del mes de abril. El próximo domingo vamos a hablar un poco más en profundidad del pecado. Espero no haber spoileado mucho, Pablo, no sé dónde está, perdóname. Así que damos gracias al Señor por su palabra.